Ejercicio 51. Un estudiante de 11º año posee una pizarra cuadrada tal como ilustra la siguiente imagen. Con base en los datos de la figura anterior, ¿cuál es el perímetro en centímetros de esa pizarra? Sabemos que esto es un cuadrado, cuya diagonal mide 50 raíz de 2. Recordemos que en todo cuadrado se cumple que la diagonal es igual a lo que mide al lado por raíz de 2. Si la diagonal mide 50 raíz de 2, significa o implícitamente que el lado de nuestro cuadrado va a ser igual a 50. Pero eso es el lado, no se están preguntando el perímetro. Por lo tanto, el perímetro, recuerden que es la suma de todos los lados, o en este caso, como son 4 lados iguales, sería 4 multiplicado por 50. Entonces, 4 por 50 nos da el resultado de 200. Por lo tanto, el perímetro solicitado es de 200. Ejercicio 52. Dice, la siguiente fotografía corresponde a la tapa de una alcantarilla de 1937 de la Comunidad de Yativa, España. Tiene forma circular y posee un triángulo equilátero inscrito, o sea, hasta adentro, formado por 4 triángulos más pequeños. No sé si se logra apreciar 1, 2, 3, 4 triángulos más pequeñitos. Ahora bien, aquí vemos que el diámetro completo de nuestro círculo es de 120. Con base en los datos de la figura anterior, si la longitud de la apotema del triángulo grande es de 30 centímetros, entonces el área de dicho triángulo en centímetros cuadrados es. La apotema de este triángulo es 30. Por lo tanto, lo que tenemos es lo siguiente. Del centro del triángulo al lado, que esa es la apotema, sabemos que eso mide 30. Eso es lo que nos están diciendo. Esa es la medida. Ahora bien, esto mide 30, según lo que nos acaban de indicar. Ahora, nosotros sabemos una propiedad muy importante de todos los triángulos equiláteros, que el radio que nosotros tenemos de nuestro triángulo equilátero equivale al doble del apotema. Por lo tanto, tenemos lo siguiente, que este, siendo el radio, mide aproximadamente el doble de este. Por lo tanto, si este mide 30, este de acá tiene que medir 60. Este mide 60. ¿Ok? Ahora, ¿qué se nos está cumpliendo? Que tenemos que toda la altura de nuestro triángulo equilátero mide 90. Y el radio de este mide 60 y la apotema mide 30. Ahora bien, para calcular el área de este triángulo podemos proceder de varias maneras. Podemos, uno, utilizar ley de senos, podemos utilizar incluso hasta Pitágoras. ¿Por qué Pitágoras? Porque nosotros también podemos hacer lo siguiente. Del centro trazamos este radio. Ese radio sabemos que ya mide 60. Esto mide 30. Podemos aplicar Pitágoras para calcular este segmento y el doble sería el lado de nuestro triángulo. O podemos simplemente aplicar ley de senos en este triángulo y también calcular esta medida. Incluso sabemos que esto mide 60, esto mide 60 y el ángulo aquí formado, que es el ángulo central, mide 120. ¿Por qué 120? Porque esto es 30. 30 de ángulo, 60, este ángulo mide 120 y podemos usar también la ley de senos para calcular este lado, esta medida. Si nosotros tenemos el lado del triángulo, podemos utilizar la fórmula de triángulos equiláteros que decía lado a la 2 raíz de 3 sobre 4. O bien podemos hacer lo siguiente. Sabemos que la altura completa de nuestro triángulo es 90. Entonces, si calculamos el lado, también podemos usar la fórmula básica, base por altura dividido entre 2. Para hacer un cálculo diferente al ejercicio que hicimos anteriormente del triángulo equilátero, vamos a hacerlo mediante la fórmula base por altura entre 2. Entonces, sabemos que este mide 60, esto mide 30. Apliquemos Pitágoras para que nos quede un ejercicio sencillito de resolver. Entonces, aplicando Pitágoras, nos va a quedar que este lado, llamémosle x, va a ser igual a la raíz cuadrada, haciéndolo en forma directa, de la hipotenusa, que es 60, al cuadrado, menos
el otro menos el cateto, que es 30, que es la medida de la apotema que nosotros tenemos, al cuadrado. Esto nos da de resultado aproximadamente 30 raíz de 3. Noten algo también de ese resultado. Si nosotros conocemos los triángulos especiales, esto es 60, este es 30, el otro cateto tenía que ser 30 raíz de 3. Ahora, eso quiere decir que el lado de nuestro triángulo va a ser el doble. Por lo tanto, va a ser 60 raíz de 3. Ahora, aquí ya podemos usar la fórmula del triángulo equilátero para calcular el área directamente con este lado, que sabemos que es 60 raíz de 3. O bien, sencillamente usamos la fórmula de un triángulo común y corriente, que sería que el área va a ser igual a la base, que en este caso es el lado, que es 60 raíz de 3. Base por altura, pero la altura es 90. Todo dividido entre 2. Base por altura entre 2. Eso nos da de resultado 60 por 90 entre 2 nos da 2700. Y el raíz de 3 se lo dejamos al final al resultado para no tener que incluirlo en la calculadora. Si no, nos daría decimales. Entonces nos da 2700 raíz de 3. Repito. Incluyen esto en la calculadora sin el raíz de 3 para que no les dé decimales y al resultado final simplemente le agregan el raíz de 3. Entonces eso nos da 2700 raíz de 3, que es el área de nuestro triángulo equilátero. También, como les decía, podemos utilizar este lado en la fórmula directamente del área del triángulo equilátero. Podemos utilizar ley de senos para calcular este lado, triángulos especiales, podemos utilizar Pitágoras. O sea, podemos utilizar una serie de mecanismos para llegar a las respuestas. Pero la más sencilla en este caso, considero que sería utilizar la fórmula básica, base por altura dividido entre 2. Ejercicio 53. Dice, ¿cuál es el perímetro de un cuadrado circunscrito a una circunferencia de 5 centímetros de radio? Recuerden que la palabra circunscrito significa por fuera, o sea que el cuadrado está por fuera a una circunferencia de 5 centímetros de radio. Entonces, lo primero, como todo ejercicio de geometría, es hacer el dibujo. Entonces, tenemos un cuadrado. Sabemos que el cuadrado circunscrito, o sea, el círculo está dentro de nuestro cuadrado. Básicamente es algo así. Básicamente. Y dice que a una circunferencia de 5 centímetros de radio. O sea, el radio de nuestra circunferencia es de 5. Este es el radio útil de trazar, el cual sabemos que mide 5 unidades. Ahora, si él mide 5, ¿ok? Entonces sabemos que el radio es de 5 centímetros. Pero si el radio es de 5 centímetros, eso implica que todo el diámetro, en este caso, todo este lado, va a medir el doble de los 5 centímetros. O sea, 10. Pero de aquí a aquí es lo mismo que va a medir este segmento, o sea, el lado del cuadrado. Por lo tanto, el lado de nuestro cuadrado es de 10. Es 10. Y así todos los lados del cuadrado van a ser de 10. Este es 10, este es 10, este es 10, este es 10. Nos pedían el perímetro del cuadrado. O sea, 10 más 10 más 10 más 10 quiere decir que el perímetro del cuadrado va a ser lo mismo que 10 multiplicado por 4 o 10 más 10 más 10 4 veces. Eso nos da como resultado 40. La respuesta a la opción D. Ejercicio 54. En la siguiente imagen se representa un globo terráqueo esférico cuya circunferencia mayor mide 28 centímetros de diámetro. Bueno, dice que la circunferencia mayor es de 28 centímetros.
Eso lo que quiere decir básicamente es esto, que el círculo que rodea acá nuestro globo terráqueo, que es el más grande, va a tener 28 centímetros de diámetro. Eso quiere decir que el radio correspondiente a esta circunferencia va a ser de la mitad, o sea, de 14. Ahora, si eso es de 14, eso, como acabamos de decir, entonces era de 28, pero eso nos lleva a que el radio real de nuestro círculo es de 14. Pero ese es el mismo radio de la esfera. Recuerden que el radio de la esfera va del centro a cualquier punto de la superficie de nuestra esfera. Ahora, nos están pidiendo averiguar cuál es el área en centímetros cuadrados del globo terráqueo. El área de un globo terráqueo, esto es en caso de una esfera, va a ser igual a lo siguiente. El área es 4 pi radio al cuadrado. Esa es la fórmula que nosotros manejamos para el área de cualquier esfera. Ahora, eso sería en este caso 4pi, pero el radio sabemos en este caso que es 14, o sea 14 al cuadrado. Simplemente es hacer una sustitución. Eso nos da como resultado 784 pi. Este es uno de los casos donde ustedes tienen una fórmula que en el examen sí viene, pero no está mal del todo saberla. Recuerden, el área de toda esfera va a ser 4pi por el radio al cuadrado. Y sabiendo que el radio es 14 era simplemente sustituir. Ejercicio 55. Dice, la siguiente imagen ilustra un recipiente de aluminio para envasar alimentos. El recipiente tiene forma de cilindro circular recto y una altura de 6 centímetros. O sea, la altura completa es de 6 centímetros. Ahora, sin considerar las bases del recipiente anterior, tapa y fondo, y despreciando el grosor de la lámina de aluminio, ¿cuál es en centímetros cuadrados aproximadamente el área lateral del recipiente? O sea, recordemos que el área lateral de cualquier sólido recto que nosotros tengamos, sea un cilindro, sea un prisma, sea cualquier figura de estas que tenga dos bases, el área lateral siempre va a ser representado mediante la siguiente fórmula. Es la fórmula general para todos, que es el perímetro de la base por la altura. En el caso de los cilindros tenemos una gran ventaja. ¿Qué es el perímetro de la base? El perímetro de la base es sencillamente la circunferencia, y la circunferencia nosotros sabemos que tiene fórmula 2pi por el radio. 2pi por el radio. Entonces, el área lateral, ¿en qué se convierte? En 2pi por el radio por la altura. Fórmula que en teoría ustedes se saben, pero si se saben la fórmula general, solamente tienen que reconocer, si tiene dos bases, esta fórmula funciona. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería entonces nuestro resultado para este ejercicio? De ahí, nosotros conocemos que todo esto mide 8, o sea, el diámetro. Por lo tanto, el radio sabemos que es 4. Entonces, 2pi por 4 por la altura, que el cual nosotros sabemos que es, en este caso, nos decía el problema que era de 6. Entonces, 2pi por 4 por 6. Eso nos da 2 por 4, 8. 8 por 6 sería 48. Entonces eso nos da 48 pi. Pero el resultado no viene con pi, viene en decimales. Aproximando pi a 3,14, como lo hace el ejercicio, eso nos da exactamente 150,72. Repito, aproximando pi a 3,14. Si utilizan la calculadora les daría un poquito más alto, pero el resultado está aproximando el valor de pi.